Este podcast les da la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy me honra la presencia de un invitado con quien vamos a conversar de muchos temas que a mí en particular me apasionan y tienen que ver mucho tanto con la industria como con la academia porque se ha desempeñado y ha estado todo el tiempo en ambos mundos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Cayetano Rodríguez. Hola, Cayetano. ¿Qué tal, Oscar? Mucho gusto de estar aquí. Melissa, saludos. Bienvenido. Gracias por aceptar el llamado al podcast. Ya te habíamos tenido antes, pero no de manera única y exclusiva. Te tuvimos cuando hicimos el episodio de Apolo. De Apolo, correcto. Hace como un par de meses de eso. Hace un par de meses, exactamente. Y bueno, nos alegra tenerte aquí hoy. En mi segundo podcast, no me hace experto, pero sí ya tengo bastante práctica. ¿Ya tiene experiencia? Correcto. Y obviamente en ese momento hablamos de Apolo. Pero entró un Cayetano que nadie conocía. O por lo menos, yo sé que a ti te conoce mucha gente porque tú eres del medio. Wow. Pero vamos a saber quién es Cayetano antes de. Y no es que me va a dar tu acta de nacimiento, pero por lo menos, ¿quién eres en el sentido de términos profesionales? ¿Cómo tú llegas? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te lleva a estudiar ingeniería industrial? Que tú dices, bueno, por ahí que yo me quiero ir. Bueno, en primer lugar, desde joven siempre me gustó la ingeniería. Soy hijo de un ingeniero. Mi padre es ingeniero civil. Yo siempre lo acompañaba a sus obras civiles. Y me enamoré de la ingeniería. Veía su trabajo, veía cómo las cosas cambiaban a partir de una construcción. Una cosa que era un terreno vacío se convertía de pronto en una nave industrial, se convertía en un edificio, en una vivienda. Y veía que era bien complejo la ingeniería. Entonces, bueno, luego de un bachillerato, o ya a punto de salir del bachillerato del Colegio San Juan de Tadeo, hago una visita a INTEC y gracias a la mentoría, digamos así, de un profesor que se llama Carlos Cordero, que sí es una persona mucho más conocida, pues entonces me motivo y me inscribo en INTEC a estudiar ingeniería industrial. ¿No te motivó la ingeniería civil? No me motivó la ingeniería civil, porque de hecho sí me motivó hasta que fui a una charla de ingeniería industrial. ¿Por qué me gustó más? Bueno, porque la industrialización implica uso de tecnologías, un mejor uso de los seres humanos. El personal que trabaja en las industrias son mucho más capacitados que los que van a la construcción, por lo menos como yo lo percibí en ese momento. Entonces me motivó esa charla que fue por ahí mediados del 85, por ahí. Y entonces pues ahí me inscribo en INTEC ante la sorpresa de mis padres, porque yo pensaba ir a otra universidad y entonces luego de un bachillerato complicado para mí y sobre todo con la matemática y todo eso, ojo a los jóvenes que tienen problemas con la matemática y eso, no se asusten, eso no come gente. Entonces se pusieron chivo, como dicen, y dicen, bueno, este muchacho estudia ingeniería con un bachillerato así de tumultuoso, con muchas dificultades. Era un joven bien carpetoso, mala conducta de muchacho, ¿verdad? Desaplicado. Y entonces eso cambia radicalmente gracias a INTEC y a mi madurez en ese momento. Hago una carrera muy exitosa y entonces a partir de ahí surge el resto de mi vida, por decirlo así, porque paralelamente a ser estudiante de INTEC, monitor de cálculo y de física, además fui contratado, faltándome un año y medio para terminar, por una de las primeras empresas de dispositivos médicos del país, que era Baxter. En ese momento, división Fenwal, hoy en día Fresenius Kabi. Entonces yo reúno las tres cosas. Estoy en la docencia, estoy estudiando, docencia como monitor, como asistente de profesor, y además trabajando ya directamente a la industria. Eso fue en el año 89, por ahí. O sea 88, que 89. Tú venías ya con una vocación de inclinarte hacia la parte académica en la misma universidad con esas monitorías. ¿Y quién te lo iba a decir? Que teniendo como que ese background con el tema de matemática,
ibas a ser monitor de cálculo. Sí, porque el problema no era la matemática, era yo. Era mi conducta. Te diste cuenta después. Exacto. O sea, el problema era entre la silla y el escritorio. La pasé toda la matemática y la física con buenas notas. O sea que... Sí, fue un switch. Off-on. De golpe. De buenas a primeras ya tú no eras... O sea, hubo un cambio en la persona. Hubo un cambio, incluso un cambio de ambiente. Y en el momento en que tú llegas al ámbito laboral, tú llegas por una cuestión de que era una exigencia académica, quizá una pasantía, algo así. Tú tenías una necesidad económica, tú veías como que había una curiosidad de que quiero llegar al ámbito laboral y conocer ese mundo. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, hay que entender en ese momento lo que eran las industrias en la República Dominicana. La mayor parte de las industrias que había en ese momento eran industrias locales. Algunas eran muy buenas, como cito por ejemplo la cervecería. En ese momento estaba también Colgate, que eran empresas muy buenas. Estaba también, Codetel en ese momento, hoy claro, era uno de los empleadores más cotizados, más codiciados, vamos a decir. Todo el mundo quería ir a una de esas tres empresas. Había también otras empresas menores, de la zona en Jaina, en Herrera, ese tipo de empresas. Entonces, por el plan Reagan hacia el Caribe, que surge en el año 83, 84 por ahí, vienen las empresas de Zona Franca, las que son hoy en día empresas de Zona Franca, las Américas y Tabo. Entonces, para los años que yo voy a la industria, esa es la gran novedad. En ese momento estaban aquí lo que hoy es Eaton, antes era Westinghouse. Estaba los laboratorios Abbott, estaba Baxter y así, Eli Lilly, Johnson & Johnson, empresas muy buenas que captaron nuestro interés. No solamente mío, sino también de mis compañeros de estudio. Y entonces nuestra atención se vuelca hacia esa dirección. Entonces un profesor mío ya de una materia de término, logro captar su atención y me ofrece una pasantía que obviamente es un concepto académico, pero esto era un empleo a medio tiempo que resultó ser tiempo completo con el nombre de pasantía. Ahí yo entro como pasante en noviembre del año 89. Me enteré hace poco por la gerente de ese momento de recursos humanos. No sé si esto es cierto, pero que fui el primer pasante del Parque Itabo. Si no fue así, sé que fui uno de los primeros y fui para la implementación del Lean Manufacturing, un concepto de manufactura muy novedoso que nace en Japón en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que llega a Estados Unidos en los años 80. Es decir, estamos en una cosa que era muy novedosa en ese momento y que se convirtió luego en mi norte, porque es una filosofía de vida y de trabajo y sobre todo de manufactura sumamente importante y novedoso y que deja beneficios en todos los sentidos. Entonces yo, como pasante, me convierto en un aprendiz de unos consultores de una empresa americana de mucho prestigio que vinieron aquí por un tiempo de 1 año y medio aproximadamente y vivo entonces lo que es Lean Manufacturing en vivo, cosa que yo había visto en la universidad como en una presentación. Bueno, en ese momento no había PowerPoint, pero en una clase, de una fotocopia o en algún video que vimos en algún momento por alguien que lo llevara. Algo así como que muy lejano para tú alcanzarlo. Sí. Es como que nos pongan ahora un video de Marte. Miren cómo se ve Marte. Entonces nosotros, wow, qué bien. Entonces, saliendo de una clase donde estoy viendo Lean Manufacturing, en ese momento Just in Time, estoy viendo algo novedoso, pero en fotocopia. Pues nosotros estudiamos con fotocopia, no como se hace modernamente. Fotocopia, un libro, algún reporte de alguna universidad extranjera, algo así. Algún artículo, quise decir. Entonces, nada, pues ahí viví eso y eso
pues ya redondeó mi profesión. Me certifiqué después como practitioner. Bueno, se llama normalmente Lean Six Sigma Green Belt, Black Belt. Yo hice el Black Belt. Y pues me he dedicado el resto de mi vida a eso. Y hasta el día de hoy. Que se aplica, por supuesto, en las industrias, en la academia, donde ustedes menos se lo pueden imaginar. Vamos a hacer un stop ahí, una paradita. Porque tú acabas de dar un fact muy importante. O sea, estamos hablando de que, bueno, yo creo que son varios hechos importantes. El primero es la llegada de toda esta empresa multinacional extranjera a instalarse aquí, en ese momento, que no es una ni dos, o sea, ya estamos hablando de varias. Y segundo, que tú entras en ese momento, o sea, como tú lo mencionabas, es algo totalmente innovador, pero también es como que me pusieron los reyes, porque estamos hablando de que todo esto nuevo está llegando y tú recién, todavía en la universidad, te toca participar de eso. No es tan simple como que tú fuiste el primer pasante, tú estás siendo el primer pasante o de los primeros de algo totalmente nuevo en nuestro país. Y eso tiene un peso. La pregunta siguiente sería, ¿cómo llegan? O sea, ¿llegan solamente para manufactura? ¿O había otras intenciones? ¿O solamente la visión era, vamos a producir en Dominicana y a sacarlo y a mandarlo a los mercados? ¿O había una proyección en el futuro de hacer otras cosas? Tremenda pregunta. Esas empresas llegan por una cosa que se llama Plan Reagan o Iniciativa Reagan para el Caribe, que tenía como objeto ser competitivo, hacer que Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, fueran competitivos frente al resto del mundo, que también manufacturaban productos de electrónicos, electromecánicos, de médicos, etc. Entonces ven en República Dominicana una oportunidad de mejorar esa competitividad a través de usar mano de obra mucho más económica. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, el costo de una hora de un trabajador, no el sueldo, no el salario, sino el costo, incluyendo otros factores como subsidio alimenticio, impuestos, todo ese tipo de cosas, en República Dominicana en ese momento eran como $2. $2 y tal vez 20 centavos. Eso mismo en Puerto Rico eran $20. Eso mismo en Estados Unidos eran 30 y pico, $40. Entonces, cuando traen aproximadamente una empresa de esa 1 millón de horas, resten y multipliquen. Todo eso se suma a las ganancias de esas empresas. Paralelamente a que Estados Unidos se beneficia a través de mejorar su competitividad con esa decisión, pues entonces la República Dominicana, sin esperarlo, comienza a desarrollarse en el ámbito de la producción, de la tecnología, de producir artículos que son vendidos en el resto del mundo, artículos que son regulados. No es lo mismo vender, y no quiero minimizar a otros sectores, pero no es lo mismo exportar muebles, por decirlo así, que exportar una válvula para el corazón o exportar un dispositivo electromecánico que se va a instalar, me refiero en este caso a Eaton, en una empresa, en una instalación militar, por decirlo así, un transfer de un generador eléctrico, por ejemplo. Entonces la barra se nos sube. Estamos aquí produciendo algunos bienes, muebles, ropa. Era muy textil, ¿no? Textil, correcto, confección, a producir cosas, ¿verdad? De mucho mayor nivel de... Hazme una pausa ahí, porque me surge una pregunta. ¿Cómo estábamos en ese momento en términos académicos? O sea, ¿teníamos la capacidad de responder a eso que planteaba o exigía la industria americana? No la teníamos en ningún sentido, pero se desarrolló. Gracias a los puertorriqueños que por las plantas gemelas venían aquí, se instalaba una planta cuyo objetivo no era producir bienes finales, sino producir subensambles que se exportaban a granel hacia Puerto Rico y ahí se completaban como producto final, minimizando así los costos.
Entonces, aquí se desarrolla. Por eso los primeros gerentes de planta, gerentes de producción, gerentes de calidad y técnicos ya especializados venían de Puerto Rico o venían de Estados Unidos y nos desarrollaron. Entonces, creamos ese sector, desarrollamos ese sector que hoy en día ya es un sector totalmente independiente y por cierto, volando bajito. Yo creo que al revés. Que estamos mandando nosotros gente a los otros sitios. Para o colmo, nos lo están llevando. Para colmo. Así nace entonces el sector industrial de ese tipo en la República Dominicana. Año 86, 87. La primera planta creo que fue Westinghouse. Baxter fue la primera de dispositivos médicos, haciendo los sistemas de intravenoso. Año 87, creo que abril del 87. Y 2 o 3 meses después viene entonces la parte de transfusiones de sangre. Y ahí entonces se arma entonces un efecto dominó. Hasta hoy en día nosotros exportar, entiendo que anda por los 2.4 millardos. O sea, 2.400 millones de exportación en medical devices. Así que ya ustedes saben lo que eso ha significado en la República Dominicana. Y me imagino que eso abrió, no sé qué tan rápido, esa me la responde ahora, la brecha para que más empresas vinieran a instalarse. Y así fue. Fue muy vertiginoso esa apertura. Fue muy vertiginoso, fue mucho trabajo, mucha falla, cometer errores, hasta que ya se produjo esa madurez. Y recuerdo que en el año 87 nace Baxter y en el año 97 Baxter Jaina se gana lo que se llama un Baxter Technical Award, para darte una idea de lo rápido que fue. Es decir, en 10 años, una planta fuera de Estados Unidos se gana el principal premio a la innovación tecnológica o la innovación en 10 años de haberse creado. Súper rápido. Eso fue un récord porque plantas en Estados Unidos en ese momento que tenían 50, 60, 70 años de madurez no habían ganado ese premio. Sé que, bueno, yo estuve ahí, por eso lo cito, pero sé que también otras empresas como Johnson & Johnson, como Eaton, cito mucho a Eaton porque son muy cercanos a nosotros en Intec, también sé que han tenido reconocimientos similares. O sea que dimos la talla de manera temprana. Por mucho. Eso. Cuando los dominicanos queremos hacer las cosas bien, y perdón por decirlo, y nos da la gana de hacerlo, lo hacemos. Eso, y puedo aquí citar cientos de otros ejemplos, tanto en el área académica como en el área... Cuando se quiere se puede. Uf. Y a veces sin apoyo, que es lo grande del caso. Yo diría que la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Y eso se ve también en béisbol, por si acaso. Por si acaso. Hablar de béisbol en un momento. Después yo te traigo para un episodio nada más de pelota. ¿Tú seguiste creciendo dentro de la industria o esa pasantía fue como que algo puntual y ahí quedó? La pasantía terminó con un contrato ya profesional. ¿Te formalizaron? Sí. Terminando la pasantía y mismo me dejaron como ingeniero de procesos y ahí ¿Seguiste subiendo? Seguí subiendo. ¿Y te mantuviste en Baxter o cambiaste eventualmente de...? Cambié siempre dentro del área médica, salvo un par de excepciones puntuales, pero siempre ha sido mi core el medical device. De dispositivo médico. ¿Hay alguna razón en particular por la que Medical Devices pone los ojos en nuestro país? Y no me refiero solamente a Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, que es un boom también. ¿Qué está viendo la industria americana, o de donde venga, porque muchas veces no viene de Estados Unidos, viene de Europa, que dice Medical Devices en Dominicana, en Costa Rica, en Puerto Rico, vamos para allá? ¿Por qué? Inicialmente costo, incluyendo también el hecho de que estamos en el centro del Caribe, y el Caribe es el centro del mundo, sin ofender a los europeos, pero por lo menos del mundo influenciado por los Estados Unidos, este es el centro. Si ustedes incluso ven el centro geográfico, es República Dominicana, estabilidad gubernamental, estabilidad económica hasta cierto punto. Es un país que desde el punto de vista de la logística es muy bueno, interna y externa, tenemos buenos puertos, buena carretera para acceder a los puertos de las industrias. Ahora, las cosas han ido cambiando lentamente.
el principal atractivo ahora para las corporaciones que están aquí ubicadas es talento. Y grábense eso. Ya lo otro está dado. Repítelo, porfa. Allá, de frente a la cámara. Talento. Muy bien. Talento que se producen en algunas de las universidades, sobre todo ingeniería. Vamos a entrar a la universidad ahora. Sigamos en la parte industrial. Bueno, el atractivo principal ahora mismo es talento, y con el talento se produce entonces la calidad, la entrega a tiempo, y calidad es muy importante para esas empresas. El concepto calidad, eso es, tiene que tener subrayado y blinqueando. Lucecita de Las Vegas. Sí, o sea, eso es esencial en un país cuya cultura no es precisamente de la calidad. Eso también, ¿verdad? Hay que decir lo pro y lo contra. ¿Y por qué no sucede todo eso, todas esas bondades que podemos nosotros ofrecer? ¿Por qué no sucede con otros sectores? Es decir, vemos mucha industria médica, pero quizá no vemos tanta electrónica. ¿Es un tema de competitividad? ¿Es un tema de trabas, quizás? No sé. ¿Por qué no podemos? O yo sé que hay ahora como unas iniciativas y eso, pero ¿por qué solamente dispositivos médicos y en otros sectores como que no terminamos de traer más? Hay empresas electrónicas. Por ejemplo, Johansson, que creo que cambió de nombre, es una empresa que produce capacitores electrónicos. Eaton es una empresa electromecánica, de productos electromecánicos. Y así hay por ahí 2 o 3 que no son tan, tal vez tan, no son operaciones tan grandes como lo son las empresas de medical devices. Ahora, lo importante es que sí ahora podría haber una segunda ola. La primera fue 86, 87, donde se disparan todas estas empresas para venir para acá. Ahora hay, por unas situaciones mundiales, un interés de traer empresas que son electrónicas. Ahora, la pregunta está sobre la mesa. ¿Por qué no? ¿Qué limita eso? La respuesta es el talento, porque se necesitan más ingenieros electrónicos, más ingenieros mecatrónicos, más ingenieros industriales. Entonces hay un déficit. La oferta de empleo ahora es mayor que la cantidad de empleo de candidatos para esos empleos. Es decir, hay un desequilibrio. Y eso es negativo, porque eso entonces hace que los inversionistas miren hacia otros sitios. Miren hacia Costa Rica, miren hacia Panamá, miren hacia Colombia y hacia otro destino dentro y fuera de Latinoamérica y del Caribe, por supuesto, como por ejemplo Asia. Entonces, ¿qué se necesita en la República Dominicana? Producir más ingenieros. La proporción de todos los estudiantes del país, lo que son de ingeniería, son mínimos. Ciencia básica es como un 3%. Escuché a nuestro rector en Intega hablar de eso. Debería ser un 20% entre ingenieros y biomédicos, ese tipo de cosas. Pero la mayor proporción están yendo a carreras que no son STEM, que no son de ingeniería. Son más bien, hay muchos estudiantes que haciendo magisterio, pedagogía y cosas de esas. Abogado, médico. Mercadólogo, ojalá fueran médicos. Se van más por ahí, por las razones que sean, por los intereses, por la facilidad, etc. ¿Qué necesita el país? Electrónicos en este momento. Nosotros podríamos estar hablando de mucho dinero invertido en la República Dominicana si tuviéramos el talento, es decir, ingenieros electrónicos, mecatrónicos, mecánicos, industriales, de software, que INTEC tiene, pero INTEC es una universidad con 5,000 estudiantes. Y de los cuales 1,000 y pico, menos de 2,000 son de ingeniería. Y que se gradúan una 3/4 parte de esos ingenieros. Y que se van a medical devices, se van a su propio negocio. O no se quedan en el país. O no se quedan en el país. Entonces, ¿qué se necesita? Becas. Se necesitan becas, apoyo del gobierno, por ejemplo, en becas. Solamente eso. Con esa decisión hoy, nosotros comenzaríamos a construir
la segunda ola de traer empresas de este tipo. Tú estás hablando con mucha propiedad, me alegra eso, pero no hemos dicho por qué. Porque tú también, como mencionábamos al principio, tienes tu parte académica, docente, pero también como decano del área de ingeniería de INTEC. Hasta el viernes pasado. Hasta el viernes pasado. Correcto. Ok. Vuelvo ahora al sector industrial. Pero sin abandonar la academia. Sin abandonar. De hecho, vengo de la academia ahora, de una reunión, y estoy felizmente vinculado a mi institución INTEC, y lo voy a estar hasta el último día de mi vida, porque para mí es importante esa institución. Me formó y luego yo le devuelvo todo lo que hizo por mí para desarrollarme. Entonces tengo esa deuda impagable. Tú has devuelto en las aulas. Ahora, ¿qué tal ha sido esa experiencia de llevar una posición como la de decano de ingeniería? Por lo más corto que haya sido, no importa, pero yo sé que ha sido muy intensa. Sumamente intensa y excitante, llena de mucha sorpresa, siempre positiva. Pensaba que me iba a desvincular de la ingeniería por el hecho de tener una posición administrativa, y yo nunca había estado tan envuelto en la ingeniería como estos 2 años y pico de decano. Y no solamente en mi carrera industrial, vinculado al sector de la construcción, vinculado a sectores del gobierno, vinculado a sectores industriales que no están aquí todavía, que están buscando el apoyo de INTEC para captar recursos, sobre todo en electrónica, por ejemplo. Y nosotros, señores, tristemente les respondemos, estamos graduando 35 electrónicos. Oigan bien, la República Dominicana, un país con un potencial industrial inimaginable, perdón por lo que voy a decir, la principal institución de formación de ingenieros, INTEC, está generando 35 ingenieros, 40 ingenieros electrónicos anuales en un país que necesita más que nunca hoy. Miren, si República Dominicana se va a desarrollar algún día y pasar al primer mundo, este es el momento, con esto que viene por ahí, zumbando. Y lo saben los diferentes ministerios relacionados a esto, Industria y Comercio, el mismo presidente debe saberlo. De hecho, lo sabe porque firmó un decreto o emitió un decreto estableciendo semiconductores como prioridad. Yo estoy esperando, no el decreto, estoy esperando las becas. Que acaban de llegar. Vietnam, que sí está en esto, creo que tiene, qué sé yo, 5,000, no recuerdo el número, pero es un número astronómico. Becas para estudiar electrónica, enfocada en electrónica industrial. Nosotros estamos dando vueltas y mucha burocracia. Pensando, sí, yo creo que hay que actuar más. Si República Dominicana se va a desarrollar y pasar a ser un país de primer mundo, este es el momento. La génesis de esta Biblia se llama becas para estudiar electrónica, y no necesariamente solamente INTEC, porque no tenemos la capacidad de producir lo que se necesita. Hay otras instituciones también tan buenas como INTEC y tan respetables como INTEC que también deben de involucrarse en esto. Ese es el camino. Ese es el camino, correcto. Nosotros este mensaje lo escuchamos en Costa Rica también. De hecho, tuvimos una entrevista de una persona que también está muy involucrada en la industria, y el mensaje es exactamente el mismo. Entonces, si tenemos o nos están poniendo en una bandeja lo que hay que hacer, es simplemente cuestión de actuar. En términos de capacidad para ese estudiante o esa persona que queremos captar, ¿cómo podemos motivarlo? Aparte de la beca, ¿cómo podemos motivar? Porque yo recuerdo que desde mi época, muy probablemente desde la tuya también, siempre eran pocos los muchachos que se inscribían en electrónica, en eléctrica, en mecánica. Siempre eran pocos. Hay un aspecto motivacional, hay un aspecto de interés. ¿Qué sucede? Porque yo, por ejemplo, veo que diseño industrial, que siempre fueron pocos, ahora hay muchos, comparándolo ahora y antes. Pero como que todavía siguen siendo carreras minorías. Hay varios factores.
El que me preocupa a mí es sobre todo es el económico. Porque en este momento que nos pudieran estar escuchando en esta conversación, hay un número de jóvenes brillantes con condiciones muy positivas para estudiar electrónica o cualquiera de estas ingenierías, pero no pueden hacerlo porque no tienen los fondos, porque son carreras caras. Son baratas en comparación con lo que cuesta una carrera en Estados Unidos o Puerto Rico, sin necesariamente ser mejor institución que INTEC, que no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Van a estudiar un programa técnico por ahí o estudian magisterio y con eso se sostienen. Hay una realidad económica en el país que impide que esto pase. Hay otros factores como, por ejemplo, las matemáticas, son carreras muy difíciles o por lo menos se perciben como muy difíciles. Yo no creo que lo sean, pero cuesta mucho trabajo estudiar desde el punto de vista intelectual. Pero estamos recibiendo desde los liceos, las escuelas públicas, desde la escuela privada, estamos recibiendo un estudiante que viene con la capacidad, con la enseñanza necesaria, o ahí también tenemos que arreglar un par de cosas. Hay que arreglar un par de cosas, pero INTEC capta estudiantes de muy buen perfil y debo decir que captamos estudiantes de la República Dominicana completa, desde la frontera hasta Higüey. 30%, creo que ese es el número de los cuales estudian con beca. Y algunos de esas becas son proporcionadas por la misma institución. Otros son por otros sectores públicos y privados. Entonces hay un proceso de depuración, pasa una prueba de nivel y cada trimestre es un colador. Es decir, es un colador porque te ponen a prueba y tienen que vencer esa prueba y siempre dar lo mejor de sí. Eso entonces pues deriva en un resultado de tener pocos egresados al fin del día. Una pregunta que no puede faltar. Y aquí quiero tu visión de ambas partes, o sea, la visión académica y la visión desde la industria. ¿Estamos dándole a la industria lo que nos está requiriendo? En primer lugar, o sea, nos estamos comunicando a nivel de universidad con a nivel de industria, estamos hablando el mismo idioma, estamos en la misma frecuencia, o todavía hay una pequeña brecha ahí. Bueno, yo voy a hablar por INTEC, que es la universidad en la que yo trabajo y he trabajado. Sí se está dando los recursos en la calidad correcta. De hecho, dicho por ellos mismos, excedemos las expectativas de la industria, a excepción de la cantidad. Ellos quisieran mucho, pero 10 veces más egresados de lo que nosotros podemos producir. Entonces, en términos de cantidad, no estamos cumpliendo. Pero tampoco podemos cumplir. La capacidad de INTEC es limitada a 28,000 metros cuadrados. INTEC está sola en adición. No hay un sector industrial, empresarial, no hay un sector social, religioso, no hay un sector económico importante detrás de INTEC. Detrás de INTEC está INTEC. Entonces los recursos son muy limitados y ese es el principal problema de la institución. Pero, o sea, quiere decir que sí estamos entregando un producto de calidad. O sea, un egresado de muy alto nivel. Un egresado de ingeniería de INTEC no es segundo de nadie en el mundo. De industrial, de mecatrónica, de eléctrica, no es segundo. Y lo hemos demostrado. Ustedes lo saben, lo dijeron, por ejemplo, en la competición de la NASA, pero también en Huawei, que es una competición de software, participaron casi el planeta entero. Y los muchachos de INTEC quedaron en tercer lugar mundial. Overall. Por encima de Latinoamérica entera, por encima, incluyendo República Dominicana, incluyendo fuera también Europa, Asia, quedamos en tercer lugar. Estos muchachitos que estaban haciendo serrucho para buscar los pasajes para ir para China. Colectando el dinero para poder irse. Sí, con un sombrerito literal. Bueno, no literal, pero hablando en sentido metafórico. Eso es República Dominicana. Si tú haces una visión de los últimos 30 años en todo eso que hemos conversado, podemos decir que hemos avanzado de una manera muy rápida. En un sentido, sí. En ese aspecto, por lo menos. En ese aspecto, sí. Hemos avanzado, por supuesto.
En otros aspectos no. ¿Cuáles pueden ser esos aspectos donde tenemos que reforzar, fuera de ya lo que hemos mencionado? Bueno, en general el orden del país. Tenemos déficit del suministro de energía para la industria. Todas las industrias tienen un generador alterno. Eso no necesariamente ocurre en países que compiten con nosotros, como Costa Rica, como Panamá, por ejemplo. La educación ciudadana. Imagínense, por ejemplo, que venga un inversionista aquí con un maletincito con 2,000 millones. Sí, espero que me estén escuchando. Imagínense eso. Yo he estado en la empresa donde hemos recibido varios CEOs o presidentes de empresas multinacionales que se meten en jaina. Entonces ven el desorden, tránsito, los problemas de diferentes tipos de seguridad. Nada más llega a jaina, ya es un problema. Sí, entonces, concho, el sector industrial más importante del Caribe tiene una refinería, tiene dos plantas termoeléctricas, tiene 2 zonas francas, una zona industrial. Un puerto. Pero entonces es una zona cuyo entorno está rabalizado. Entonces, bueno, pues eso va en detrimento de la posibilidad de atraer inversión. Claro, yo no estoy diciendo que se desaloje eso, pero que se arreglen las calles, por ejemplo, que haya un entorno más favorable. Y se ha mejorado, ¿eh? Ya ha mejorado. Se ha mejorado. Y que haya quizá, óyeme, un poquito de seguridad, porque estemos claros en algo, o sea, el desorden del tránsito que hay hoy, imagínate, entre camiones, motores, guaguas, a cualquiera lo espanta. Y entonces esos empresarios, esos inversionistas que vienen aquí con ese maletincito, tal vez estén llegando de un vuelo de Costa Rica y de aquí van entonces a Colombia. Y entonces ven y entonces evalúan factores que son cuantitativos, costo de no sé qué cosa, costo de aquello, pero factores cualitativos también. Por ejemplo, eso que estoy mencionando, que van en contra nuestra. Ojalá eso se pueda en algún momento. Que alguien lo vea, lo piense. Me imagino que ha estado sobre la mesa. No lo sé. Ojalá. No lo sé. Ojalá. Yo como ingeniero brego no por lo que está en la mesa, sino por lo que yo veo haciéndose o hecho. Entonces, hablar es bueno, pero también hay que hacer más. Hablemos menos y hagamos más. Termina tu ciclo como... Bueno, termina el ciclo no. Realmente no concluye por un tema de tiempo, sino que te vas antes de tiempo, pero te vas como decano de ingeniería. Eso no te desvincula de la universidad. Yo espero que no. ¿Te mantiene? No creo, sí, por supuesto. Por supuesto, INTEC es una familia, nos llamamos La Colmena, todos nos queremos y nos respetamos y el denominador común, ya sea médico o sea un ingeniero o un sociólogo de INTEC, tenemos el elemento común que es la pasión por la institución y por la enseñanza. Te vas a la industria de nuevo. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto fue esa pausa de la industria a la academia a la industria? Yo sé que tú has estado siempre en todo, pero viéndolo ya de un punto de vista objetivo, ¿de cuánto fue esa pausa? Como empleado de 8 años. 8 años. Pero es que yo nunca había estado en tantas industrias como en estos 8 años. Incluso fuera del país también. Ahora regresas de nuevo a dispositivos médicos. Correcto, cuyo cambio no va a ser tan traumático, porque como te digo, siempre he estado un pie en uno y un pie en otro. Ahora lo que hice fue que lo viré a los pies. Retos, desafíos, ¿qué te espera? Bueno, estamos ante la antesala de muchos cambios a nivel industrial. Las empresas el tipo de empresa a la que yo voy han sido más bien maquiladoras, es decir, empresas que transforman un material que viene y se convierte en un producto final. Ha habido cambios, por ejemplo, se han instalado ya cámaras de esterilización y tecnología robótica y todo eso. Ahora el próximo punto es traer a la República Dominicana investigación y desarrollo. Y en esta industria, yo pienso
no tal vez al principio traerlo físicamente, pero sí conectarlo mejor de lo que están y comenzar a proponer una República Dominicana industrial que también hace investigación y desarrollo, para lo cual yo sí necesito estar vinculado con INTEC. INTEC es clave, como también otras universidades, por supuesto, porque al hacer eso, pues entonces tenemos ya el pastel aquí y entramos a un nivel superior a nivel industrial. Ahí quería yo que cayéramos, y es justamente esa parte. Ya tenemos que dos quizás empresas que están, digamos que con un pie de investigación y desarrollo aquí. Algo de eso hay. Sí, y por lo menos Eaton, exacto. O diseñando y desarrollando. Y yo creo que hay una tendencia, obviamente, hay mucho que hacer todavía y hay mucho que empujar. Pero el hecho de que ya tengamos una o dos le abre la puerta a las otras. Claro. Y talento, ya tú lo dijiste, hay capacidad, hay calidad, hay. Entonces, vamos arriba. Que las demás miren, vean y digan, sí, aquí también hay posibilidades. Claro. Como hizo Puerto Rico en los años 40, hizo el programa Manos a la Obra para desarrollarse y lo hicieron. Vamos, manos a la obra. Institución de educación, industria, es decir, universidad, industria y gobierno. Son importantes estar de la mano. Tenemos todas buenas relaciones, entonces es cuestión de tener un plan y ejecutarlo. No hablarlo, ejecutarlo. En tu andar de estos 8 años en todas esas industrias, ¿se ha percibido un crecimiento de la industria extranjera en nuestro país? Ya sea la cantidad que han llegado, la cantidad de empleados en cada una de esas, la cantidad de plantas que van multiplicándose. ¿Cómo tú lo has visto? Ha ido creciendo en términos cuantitativos. Es decir, están creciendo sobre la base de lo que tienen ya aquí. Por ejemplo, si hacían 10,000 cosas de un producto, ahora están haciendo 20,000. Ahora lo que pretendemos es un crecimiento cualitativo. Es decir, no de productos que se usan y se tiran a la basura, sino de productos ya con tecnología como dispositivo electrónico aplicado a médico, aplicado a informática, aplicado a telecomunicaciones, por ejemplo. En eso es que debemos de fundamentar el próximo nivel industrial en la República Dominicana. Y no solamente las empresas internacionales están creciendo y desarrollándose aquí. Muy a mi satisfacción, las empresas locales están teniendo un crecimiento y un desarrollo similar a las empresas internacionales. Menciono, por decir una, Rowe. Es una empresa médica que hace medicamentos aquí en la República Dominicana. Laboratorio Rowe. Menciono Magna Chem, por decirte otra, con la que también tenemos muchas relaciones. Bionuclear. Son empresas que tú entras a esas empresas que son de capital local y con talento local, y tú no ves diferencia entre una empresa de esa y una empresa internacional. ¿Y por qué se están desarrollando? Por el talento que ellos han adquirido. Y menciono esas empresas como ejemplo, pero hay más, por supuesto. Sí, yo te iba a decir eso, que muchas veces uno no sabe diferenciar. Ya hay, al nivel que se encuentran hoy, como tú acabas de mencionar, son muy similares. O sea, tú entras a esas plantas y es como si fueran igual de zona franca. Igualito, los mismos estándares, las mismas normas internacionales, están certificadas con varias de las normas ISO 9001, 14000, 18000, etcétera. Y por lo tanto ya el perfil de la gente de ahí es ya de altísimo nivel. Esa planta, incluso creo que Rowe exporta hacia mercados internacionales, que es mucho decir. Entonces, pues, y los que no lo hacen tienen potencialmente también la capacidad de hacerlo. Tu visión en cuanto a la proyección académica, ¿qué vemos para el futuro en la educación universitaria en nuestro país? ¿Qué tú percibes? Es un futuro difuso en términos de hacia dónde se van a dirigir. Ahora, yo puedo decir hacia dónde deben de dirigirse. Debería haber una proporción mayor de ingenieros en el país. Eso es lo que debería pasar. Ahora, lo que va a pasar depende de lo que nosotros hagamos en este momento, las partes.
industria, universidad y gobierno. Gobierno, becas. Industria es la que capta el talento y la que determina cuáles son los estándares que de nosotros en las universidades debemos de apuntar. Y las universidades actualizarse, vencer el tema presupuestario. Es decir, las universidades bregan con presupuestos muy, pero muy restringidos. Hablando de NASA y de Apolo, me enteré, aquí vino el equipo ganador de la competición de la NASA, Alabama, intercambiamos así, ¿verdad? Nosotros quedamos en segundo lugar y yo en primero. El presupuesto de los laboratorios, de los centros que hacen los rovers, para este asunto de la NASA, señores, es similar al presupuesto de INTEC entero. Entonces, una ridiculez. Entonces, yo digo, concho, es que nos acreditamos recientemente, INTEC acreditó 3 carreras con la mejor acreditadora del mundo de ingeniería, que es ABET, y a mí me dijo, en ese momento yo era decano, y a mí me dijo lo que se llama el team chair, o el líder del equipo de ABET que vino, que son gente, ¿verdad?, que viajan el mundo entero viendo todas las universidades del mundo. Me dijo, lo más curioso de esto es que ustedes hayan hecho tanto con tan poco. Es decir, y yo me quedo pensando de lo que nosotros hacemos allá con tan poquitos recursos que es impresionante. Una universidad que se acreditó y se sienta en la mesa, perdón, no es la universidad, son las carreras, 3 carreras, mecatrónica, industrial y mecánica y eléctrica. Esas 3 carreras se acreditaron y nos sentamos en la misma mesa que MIT y con Purdue y Princeton y la mejor universidad del mundo. Y claro, Tech. Nosotros vamos con unos jeans rotos y t-shirt y ellos van, claro, estoy hablando metafóricamente. Obviamente. Cuando ellos se sientan, yo me he sentado en esas mesas, en simposios de ABET, y cuando yo lo escucho, yo me quedo callado y alego que no domino bien el idioma, porque hablan de cosas, de que van a mandar un cohete más no sé de dónde, y que un robot, y que una, qué sé yo qué. O sea, tú dices, hablan de billones. Y nosotros nos sentamos en esa mesa. Wow. Es un chihuahuita de esos malhumorados que se sienta con los pitbull y los rottweiler y los... INTEC es sencillamente mágico. Es mágico. Hacemos fuera de mágico. serie. Fuera de serie. Las mujeres en ingeniería. Mujeres en cosas STEM. Vemos muchas que se están abriendo paso, integrándose, desarrollándose. Todavía nos falta mucho todavía en ese aspecto. Por supuesto. La proporción es 70-30, más o menos, ¿verdad? 30% damas, 70% hombres, que varía de carrera en carrera. Hay carreras que son más empate, como software, sistema, industrial, y carreras que están ya definitivamente casi de hombre, mecánica, civil. Tiene que ver mucho con la cultura. 200 años de historia diciéndole a las mujeres que tienen que estudiar medicina, psicología, mercadeo, y a los hombres ustedes tienen que ser ingenieros o médicos también. Entonces hay un asunto cultural que se está venciendo, se está neutralizando y cada vez son más. Pero más importante que esa proporción es, no sé si debo decir esto, pero son el top 10%. O sea, son las mejores egresados. Hay que decirlo. Tienen mayores calificaciones, mejores proyectos y liderazgo. Por ejemplo, la NASA, hoy, o sea, la NASA no, el proyecto NASA, Apolo, el equipo Apolo, tradicionalmente ha sido liderado por damas. La de hoy y la del año anterior y tras anterior, y la creadora, de hecho, la que inició este asunto fue una dama. Y son el 30%. Imagínate que fueran el 50%. Hay que irse hay que dejárselo a ella. Sí, hay que dejárselo. Ojalá. Literalmente. Ojalá que llegue el momento en que podamos estar igual. Pero las damas son tremendas en ingeniería. Si me escuchan, una jovencita que esté decidiendo ahora qué hacer, ingeniería es su sitio. No teman por la seguridad, no teman por la matemática. Dense la oportunidad si eso es lo que les gusta y venzan la cultura que te dice
No, las damas son para administración, mercadeo, que si finalmente les gusta eso, porque lo hagan, pero ingeniería es una opción muy buena para las damas, porque se da muy buena. Y una vez se gradúan, ¿siguen la ingeniería o desestiman? Tú sabes que mucha gente al final siguen no y termina. se destacan. Siguen y se destacan. Sí, se destacan incluso internacionalmente, en empresas como Siemens, por ejemplo, y se destacan siempre. Entonces no debe ser una limitante que una joven, por ser una dama, pues no quiera estudiar ingeniería. Tremendo mensaje. Yo te voy a pedir un mensaje de despedida porque el tiempo se nos está acabando. Un mensaje de... Bueno, primero agradecer por la oportunidad de venir aquí y compartir con ustedes. Mensaje, bueno, lo importante es el desarrollo del país. Nosotros aportamos los talentos, pero se necesita mucho más. Se necesita organizar un Estado que luce muy caótico ese tránsito. Y debo decir que por primera vez en ese sentido se están haciendo cosas importantes. Apoyemos al sector industrial y en la medida que estas tres partes se integren mejor, gobierno, universidad e industria, nosotros tendremos mejores oportunidades de un buen desarrollo. Y desarrollo significa vivir como se vive en el primer mundo, es decir, tener cosas, seguridad, tener educación, tener salud, la mejor salud y oportunidades de empleo sin precedentes. Eso por mi parte, no sé si responde tu inquietud. No, yo si tú no tienes algo más que decir, que te podremos seguir viendo en Intec, ¿verdad? Claro que sí. Eventualmente. Sí, pues estoy yendo a Intec como profesor y estoy vinculado a muchas cosas, iniciativas que tiene Intec, que yo dejo como decano, pero sigo haciendo digamos, dando el apoyo a los que se quedan allá y somos todos familia, es decir, que no hay ninguna limitación en ese sentido. Bueno, yo agradezco muchísimo una conversación tan valiosa, porque Gracias. Hemos abordado temas de todo tipo en este ámbito. Yo entiendo que va a dar mucha formación a todo el que nos ve y nos escucha y le va a aportar de alguna manera. Entonces, solo me queda repetir algunos de los mensajes que tú dijiste. No le tengan miedo a las matemáticas, ¿verdad? En lo absoluto. Y la calidad es importante. Y la calidad es una cultura, es una forma de ser. No es un producto que está bueno o está malo. Calidad es una cultura. Está en el ADN de las personas que trabajamos en las empresas médicas. Cayetano, muchísimas gracias. Un placer. Ojalá podamos tener eventualmente un episodio número 2. Cada vez que quieran. Y nuevamente, un honor para nosotros. Nada, me queda solamente por despedir este episodio, indicándoles, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y en YouTube o en Spotify o en Apple Podcasts para vernos y escucharnos. Like, suscribirse y comentar. Nos vemos en un próximo episodio.